Bueno, que estamos en agosto, pero también la actividad política y sindical también continúa. Y así, por ejemplo, eh, la semana pasada hubo reuniones para evitar, digamos, un preaviso de huelga en el sector turístico, más concretamente dentro de una de las empresas más bollantes del sector en Tenerife, como es Spring Hoteles. Vamos a hablar con Manuel Fitas, que es el secretario de organización de la Federación Sindical Canaria, exsecretario de Sindicalistas de Base en Tenerife. Don Manuel, buenos días. Buenos días, Norberto, ¿qué tal? Bueno, que al final se llegó a un entente cordial, a un acuerdo, y ese preaviso pues no tuvo efecto, ¿no? Bueno, pues trabajamos mucho la semana que viene, pero ya podemos descansar algo más esta. El cierto es que nosotros ya comunicamos que llegamos a la rueda de prensa, que es donde anunciamos las convocatorias de huelga, de las 5 huelgas que estaban convocadas, con 2 acuerdos ya en ese momento, y quedó que se cerró justo el día antes, el viernes a última hora de la tarde, se cerró el acuerdo en Spring Hoteles. Había huelgas convocadas en el Hotel H10 Costa de Palas, en el Sol Arona y en los 3 hoteles de Spring Hotel. Bueno, y Spring Hoteles, ya han llegado ustedes a un acuerdo, sin embargo, no en el H10 y el Sol Arona. No, en los 3. Lo que pasa es que el que se firmó, el que se llegó a un acuerdo a última hora y con el tiempo añadido fue en Spring Hoteles. En la prórroga, vamos. El H10 Costa de Palas ya se había cerrado un acuerdo, que era doble porque en ese hotel era una convocatoria de huelga del colectivo de camareras de piso, donde tenía doble vía. Por un lado, exigían una mejora en el acuerdo que regula su trabajo, la carga de trabajo, y una mejora salarial. Se ha llegado a un doble acuerdo, pero se han admitido todos los puntos en materia de prevención de riesgos laborales, y en el ámbito salarial, yo creo que con buen criterio, se ha acordado no solo abrir la negociación del pacto salarial del Costa de Palas, sino de los 5 hoteles de H10 en el sur de Tenerife, y lo que sí se ha acordado, que la mejora que en su día se establezca para el colectivo Camareras de Piso tendrá en ese hotel carácter retroactivo al mes de julio. Pues date cuenta que el modelo, que hemos hablado muchas veces, el modelo salarial y de negociación colectiva de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es diferente al de la provincia de Las Palmas. Se firmaron los 2 convenios con un incremento del 10,25% en ambos. Es verdad que en la provincia de Las Palmas, con 2 años previos de congelación salarial, 2020 y 2021, pero según se firma el convenio en nuestra provincia, se abre la negociación de los pactos salariales, que sobre ese incremento mínimo establecer en base a lo que nadie pone en duda. El primer semestre de 2024 anuncia récord sobre un récord absoluto de 2023, y sobre algo importante que es el antes y después de las movilizaciones del 20 de abril, el hartazgo de la sociedad canaria, de la ciudadanía, de los trabajadores, de que ven que el turismo sigue acumulando grandes beneficios y no lo ven en su día a día, tanto a nivel como ciudadano, en estructuras, en vivienda, en colapso de carretera, en sanidad, etcétera, como los propios trabajadores, que sus condiciones de trabajo cada vez empeoran por la carga de trabajo que está suponiendo la falta de trabajadores, y los salarios no suben en la misma proporción que suben los beneficios de las empresas. Ya, pero en este acuerdo con Spring Hoteles parece que se ha llegado una subida del 2% desde septiembre del 24 a junio del 25. ¿No queda lejos este Claro, 2%? claro, sí, por eso te decía el doble modelo, que a veces es difícil de entender. El 1 de julio de 2024 ya se han subido los salarios el 2,5% por convenio. Ahora, el 1 de septiembre de 2024 se va a subir otro 2% más. El 1 de julio de 2025 se tiene que subir el 2% de convenio más otro 2% más. Y encima, por pacto salarial, al haber estado la ocupación un 1% por encima del 90% en la media del año, un 1% más. Eso significa que en un año, porque de julio de 2024 a julio de 2025, en un año van a subir 6, 8 y medio, un 9,5% de los salarios en un año. Cuando se ve el 2, bueno, un 2%. Es verdad que, ojo, que el 2% en el listado de categorías no afecta a determinadas categorías que tendrán el incremento establecido en el convenio. Jefes del sector, camareros,
cocineros, pero que un camarero tiene un salario de 1.862 euros ahora mismo, más el 2% de la caja que está incorporado en el pacto salarial. Un jefe de partida, que tengo las tablas delante, que lo busco, 1.975,38. Entonces esas categorías van a tener la subida del convenio, el 2,5 y el 2. Pero 265 trabajadores de las categorías con salarios más bajos, incluyendo las camareras de piso, ayudarte de servicio técnico, los mozos de limpieza, lenceras, mozos de habitaciones, pinches, fregadores, barritones, botones, etcétera, van a tener ese incremento añadido de ese 2 más 2%. Y algo importante también, que sube un 400%, hace 2 convenios, no porque lógicamente se pueda retribuir con ese importe simbólico, sino con intentar que el salario del personal de los turnos con turno partido tuviera un incremento mayor. Se estableció 1,50 € por trabajo en turno partido de incremento del plus transporte. Evidentemente es simbólico, pero bueno, era que sobre la subida de convenio, pues el 1,50 € multiplicado por 24, pues eran 36 euros más a añadir a la subida. Ese importe pasa en el nuevo pacto a 6 euros, o sea, se multiplica por 4, por cada trabajador que tenga turno partido, que sobre todo en restaurantes y en algunos de los hoteles de Spring, en bares, van a tener una retribución de 6 euros. Objetivo, no cobrar ni los 6 euros ni 10 euros. Es que aumentar los costes para acabar con él, para eliminar el turno partido. Efectivamente, porque ese sigue siendo, digamos, el talón de Aquiles, ¿no? Del trabajo en la hostelería últimamente, el hecho de esos turnos partidos que impiden que muchos trabajos se puedan, digamos, obtener, porque no hay posibilidad luego de El camarero estaba acostumbrado, que bueno, tenía su vida organizada, claro. que ojo, que te encuentras sorpresa que hay gente que prefiere trabajar en ese turno de 7:30 a 11:30 de la mañana y luego de 6 a 10, porque se levanta temprano, luego tiene su siestita, su tarde libre, no sé qué, hace 4 horitas por la tarde y a casa. Pero desde luego un turno mucho más sacrificado y sobre todo cómo están las carreteras. Claro. Ya no es lo mismo antes ir y volver tranquilamente a tu casa que tener que vivir ahora en las medianías muy lejos y tener las autopistas colapsadas, que todo se va uniendo, no es exclusivamente el turno, sino es la dificultad. Sí, se puede cobrar menos, pero tienes una mejor calidad de vida, eso desde luego, ¿no? Sí. Y incluso hasta la reconciliación familiar. Bueno, que se ha hablado mucho, me comentabas antes lo del 20 de abril, de la posibilidad no, incluso hasta el presidente del gobierno de Canarias hablaba del incremento salarial. ¿Esto se va a recoger a lo mejor en un nuevo convenio de hostelería o es un pacto, digamos, general de todos los trabajadores canarios? Porque claro, cuando hablamos de hostelería, hablamos de turismo, nos fijamos en hostelería, pero turismo también es muchas más cosas, ¿no? Es decir, prácticamente todos los sectores económicos de una u otra manera viven del turismo. Pues debería, y ahí nosotros estamos a la espera de, lógicamente a nosotros nos llegó una demanda que nosotros desde luego inmediatamente no nos opusimos a ella, donde los sindicatos, UGT y posteriormente Comisiones Obreras se sumó, entendió que había una discriminación porque había unas tablas en el año 95 del convenio de antigüedad. Bueno, se obedecía a la derogación de la ordenanza laboral por parte del gobierno en el año 96, que se derogaron todas las ordenanzas franquistas donde estaba la antigüedad, pero también estaba el porcentaje de servicio, nos llevaba los pactos salariales, hubo un convenio que se ha firmado, no hay que esconder, por nosotros que éramos comisiones obreras antes, desde el año 95, y por UGT, y que pues 27 años después ha entendido un sindicato y luego el otro que eso es discriminatorio. Nosotros, pese a ser mayoría absoluta en la mesa, tenemos 10 representantes sindicalistas de base, el segundo con sindicatos, comisiones con 3 y UGT con 2, o sea, duplicamos la suma de los dos grandes, entre comillas, a efectos de representación a nivel confederal, no desde luego en el sector de la hostelería de nuestra provincia. Entendimos que esa negociación le correspondía a ellos, se abrió una negociación que estuvo en la opinión pública, donde al final la última propuesta que hizo la patronal es insuficiente y ahora estamos a la espera del resultado de la sentencia que saldrá en septiembre. Si la sentencia anula el artículo 36, al propio convenio obliga a abrir la negociación del convenio porque hay una cláusula se llama de vinculación a la totalidad. Ahí se podrá negociar o bien mantener, dependiendo que sea
legitime la demanda o no, porque ahí hay que estar pendiente, pues tener un debate, si más que empezar a hablar de que cada trabajador por trienios vaya sumando, porque claro, se habla mucho del coste de la antigüedad, pero tienen que tener en cuenta que la reforma laboral hizo que miles y miles de trabajadores eventuales pasaran a ser fijos. Eso significa que el 40% del sector ahora mismo no tiene ni los 3 años de antigüedad, con lo cual es cero. Pues ya veremos si existe una negociación, que será en el ámbito del convenio, será a través de la mayoría de CD, pero mientras se van negociando los pactos salariales. Un hotel simbólico en el sur Tenerife que tenía unos salarios por debajo de hoteles de 3 estrellas como el Bahía del Duque, se ha firmado un acuerdo de un incremento lineal, aparte del convenio, de 180 euros a cada trabajador, dividido en 3 años, que al final son 2 años, o sea, en un año 120 y al siguiente año los últimos 60 que falta. En el Tívoli y La Caleta está pendiente de cerrar un acuerdo donde la empresa ha sido hasta lo coherente de decir, mira, aquí tenéis 185.000 euros, repartirlo vosotros como entendáis que hay que premiar a las categorías más desfavorecidas, en salario, en condiciones de trabajo, etcétera. En el Hotel Abama recientemente se ha firmado un nuevo pacto salarial donde el servicio técnico ha subido 286 euros, la camarera de piso 208 euros, 1.713,46 euros, en 14 paga más bolsa, es el nuevo salario de una camarera de piso del Hotel Abama. A un camarero 126,12, que se pone en 1.936,73. En el Hotel Solarona, que era otro de los hoteles que estaban en huelga, se cerró un acuerdo también donde aquellas que ahí había. Pero volvemos a lo mismo cuando nosotros decimos, en Las Palmas se gana más. Digo, sí, donde hay comités y hoteles de UGT y de comisiones, porque es que el Mirador del Duque, el Bahía del Duque, el Solarona, son comités de empresas que eran de UGT y que en el momento que se ve ha cogido la mayoría, ha subido los salarios de una forma muy importante. Entonces, a veces cuando se dice vamos al convenio de Las Palmas, pues el problema es que a las tablas que te he dado yo significaría bajarle los sueldos a los trabajadores actualmente, que no podrían a los que están, pero las nuevas contrataciones sí entrarían en una doble escala salarial que encima, según los criterios de la famosa antigüedad, o les congelo a los antiguos una parte de su salario, se convertiría en la discriminación dinámica que volveríamos al mismo círculo de la demanda de antigüedad. Con lo cual es un tema muy complicado el pasar a lo que sería ideal. Sería ideal las dos cosas, pero lógicamente la patronal te dice una cosa u otra. La patronal está absolutamente encantada de irse a las tablas de Las Palmas, pero anulando los pactos salariales. Eso significa que precisamente donde está sindicalistas de base, que están los mejores salarios, estemos perjudicando a nuestros afiliados y a nuestros comités de empresas. Y es una negociación que desde luego va a ser complicada. Bueno, lo importante es que haya, digamos, consenso a la hora de reivindicar todas estas mejoras para los trabajadores de la hostelería canaria, porque está claro que las cosas van bien para los empresarios, y si tienen que ir bien para los empresarios, como diría el alcalde de Adeje, pues si el turismo no nos da para vivir bien, habría que buscar otra alternativa, y en este caso es fundamental que todos esos asalariados pues lo sean, y lo sean en condiciones dignas. Don Manuel Fitas, que ha sido un placer, que gracias y buen trabajo, y espero que no haya ninguna huelga en el horizonte, y que todo siga bien. Acabo de reunirme con los comités de empresas de Excel Hotels, que es el Palm Beach, Hollywood, Beverly Hills, 5 complejos tienen en el sur de Tenerife, que empiezan ya a sonar tambores de guerra aquí, sí, bueno, alentados con una posible nueva convocatoria de huelga en las próximas semanas. Pues esperemos que todo se llegue a buen puerto. Ahí está sindicalista de base también para intentar no solo el acuerdo, sino también evidentemente las mejores condiciones para esos afiliados a sus sindicatos. Un abrazo fuerte. Igualmente, Norberto, y a tus oyentes. Adiós. Gracias, saludos.